Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas. Gracias por estar en sintonía de Radio Victoria. Vamos al espacio de la entrevista. Hoy estaremos hablando nuevamente con Saúl Baños. Saúl Baños es director ejecutivo de CESPAD, así es que vamos a estar hablando justamente sobre las consecuencias que han tenido las últimas decisiones, específicamente de la nueva Asamblea Legislativa y específicamente las decisiones que ha tomado la bancada de Nuevas Ideas. Así que muchas gracias y bienvenido, Saúl. Buenas tardes, Edilberto. Un saludo para todas las personas que escuchan esta importante Radio Victoria. Estoy a la orden. Bien, Saúl, pues me gustaría que comencemos hablando desde el ámbito más judicial, quizás. ¿Qué implicaciones ha traído y puede traer para el país lo que vimos, por ejemplo, el 1 de mayo, ese cambio así de una manera quizás no como lo dice la Constitución o como lo mandan todas las leyes de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, así como también la destitución del fiscal general de la República? ¿Cómo no, Edilberto? Bueno, yo creo que la población está enterada de lo que aconteció ese primer día del mes de mayo, en donde la Asamblea Legislativa, en una sesión, tomó posesión, los primeros diputados, los diputados, diputadas, y luego pasaron a la sesión en donde con dispensa de trámites, así se le llama, es decir, que no sigue el procedimiento común que debe de seguirse en la Asamblea Legislativa de acuerdo a su reglamento, y someten a esa dispensa de trámites, es decir, que no se cumpla el procedimiento ordinario. Y la primera iniciativa de ley es justamente, se llama iniciativa de ley porque un diputado o diputada lo presenta, que es así como debe de nacer esa iniciativa, y lo presenta al Pleno y se aprueba. Se aprueba porque el partido Nuevas Ideas tiene 55 votos, más 6 de Gana y otros partidos pequeños que también tienen su representación y han dado un número de 64 votos que son los que se están tomando en cuenta para las decisiones al interior de la Asamblea Legislativa. Y decía que la primera iniciativa es la destitución de 4 magistrados de la Sala Constitucional. Y también se lleva a votación y en un tiempo, digamos, récord, es decir, sumamente corto, se aprueba la destitución de estos magistrados propietarios de la Sala Constitucional y también de sus suplentes. Y de manera inmediata también, luego de haber aprobado la destitución, también se da el nombramiento de sus sustitutos. Eso fue un hecho que nos sorprendió sobremanera, porque hay que reconocer que la Asamblea Legislativa, de acuerdo a lo que establece la Constitución, tiene ciertas facultades, pero esas facultades las debe de cumplir también respetando ciertos procedimientos. Sí. Y a nuestro juicio, esos procedimientos no se respetaron. No se respetaron también algunos postulados que están dentro de la Constitución de la República. Y estos postulados son los que deben de justificar las razones por qué se destituyen a los magistrados propietarios y suplentes. Entonces empieza una discusión jurídica sobre ese punto, de que quién tiene la razón, de si los diputados y diputadas que destitución o no, si no tienen la razón. Y habemos un grupo de organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, que hemos sostenido de que la forma en que se destituyen a estos magistrados de la Constitución incumple también el debido proceso. Casi la totalidad de opiniones está concordante en que la destitución de los magistrados es inconstitucional. Pero en este debate lo que se ha superpuesto, es decir, lo que ha prevalecido es la destitución de los magistrados y el nombramiento de los nuevos. ¿En qué se traduce concretamente eso? Bueno, de que en el fondo hay una intencionalidad del órgano ejecutivo, ahora también de la Asamblea Legislativa, por hacerse del control total de los 3 poderes del Estado. Y que eso no permitiría que se pueda ejercer control entre cada uno de los órganos
fundamentales del Estado. Y esto se lo debo de ampliar a la población que nos escucha. Resulta de que El Salvador, también su constitución lo plantea así, tiene un régimen democrático y tiene un régimen republicano. Esto se explica así. El poder, de acuerdo a la constitución, le corresponde al pueblo, a cada uno de las personas ciudadanas. Nosotros cuando votamos lo delegamos, es decir, a través del voto, nosotros delegamos ese poder que le corresponde a cada ciudadano en nuestros representantes. En este caso son los diputados y diputadas. Pero también pasa porque este poder no se concentre en una sola persona o en un grupo pequeño de personas. Y también se permite y se busca de que ese poder esté distribuido entre estos tres órganos para que entre ellos se puedan controlar. Es decir, que si van a haber abusos de parte de los funcionarios que son del órgano ejecutivo, la Asamblea Legislativa pueda controlar eso, o también lo pueda controlar la Corte Suprema de Justicia, que es el otro poder. Pero acá prácticamente se ha roto eso, porque el Ejecutivo pertenece al Partido Nuevas Ideas, porque su presidente es de ese partido. Ahora la Asamblea Legislativa tiene 64 votos, en su mayoría de ese partido político, es decir, ya suman dos poderes, y ahora de esta manera inconstitucional también gobiernan o tienen el poder en el órgano judicial. Sí. Es decir, que ahí se ha roto ese sistema republicano que les estoy planteando, porque prácticamente las decisiones que se van a tomar, todas va a haber un acuerdo. Y esto ya lo empezamos a ver también en las decisiones que está tomando la Asamblea Legislativa. ¿Cómo no? La Asamblea Legislativa hasta el momento lleva 3 sesiones plenarias, y en esas 3 sesiones plenarias se han tomado algunas decisiones sumamente importantes que pueden afectar negativamente a toda la población. Bueno, en la primera sesión fue la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional, pero también se dio la destitución del Fiscal General de la República, que es una institución de control de las actuaciones de los funcionarios, de todos los funcionarios del Estado. Y también ahora podríamos decir que esa institución está bajo el control de los mismos, de las mismas personas. No va a haber de que el fiscal pueda intervenir si alguien está cometiendo alguna acción fuera del marco de la ley. Y en la segunda sesión plenaria hay que recordar también que se tomaron algunas decisiones inconvenientes para el país. Se aprobó una ley que de un carácter de aplicación retroactiva, es decir, hacia atrás. En este caso, a nuestro juicio, las leyes no deberían de ser de carácter retroactivo. Y esta ley, en esencia, lo que persigue es eliminar prácticamente todos los controles para no vigilar, no controlar el gasto que se va a hacer o que se pueda hacer en materia de inversión social, en materia de compra de medicamentos para atender la pandemia COVID. Y no solo desde el momento en que se aprueba, sino que hacia atrás. Y eso no puede ser de acuerdo a la ley. Pero bueno, como hay un número cabalístico, que son 64 diputados en la Asamblea Legislativa, se ha aprobado esa ley. Y prácticamente ya es vigente porque ya se publicó también en el diario oficial. Vaya, nosotros como FESPAD podemos decir, miren, esa ley es inconstitucional. Sí. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Presentar una demanda ante la Sala Constitucional, esta que está hoy representada por los que eligieron el 1 de mayo, pero sin duda alguna, si la presentamos, le van a dar la razón a la Asamblea Legislativa. Entonces ahí pongo este ejemplo porque se rompe el control constitucional y quizás ahí está la intención de haber destituido a los anteriores magistrados para que estén los que están ahora y ellos resuelvan sus sentencias a favor. Y también la tercera sesión plenaria, que fue la del martes pasado, en donde también se aprobó 730 millones de dólares, de más de 1.000 que se estaban discutiendo en la Asamblea Legislativa.
es decir, que se generó mucha más deuda para el Estado. Fueron también los mismos votos de los 64 votos de los partidos que están concurriendo en acuerdo con el órgano ejecutivo, y las cosas están avanzando de manera inmediata, rápida y con muy poco control. Entonces, son parte de las implicaciones que puede tener lo que aconteció el 1 de mayo, ya que la pretensión de controlar toda la institucionalidad que puede hacer Contraloría ahora prácticamente no existe. O si existe, está bajo el control de estas personas. Y por eso es que nosotros decimos y tratamos de explicarle a la ciudadanía de la importancia que tiene el régimen republicano, es decir, la distribución del poder en distintas instituciones que no están alineadas, que no piensan igual, sino que hay una discusión y que entre ellas se puedan controlar. ¿En qué afecta a la población que todas las instituciones estén de un mismo lado? Bueno, que las decisiones que se están tomando son impopulares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pongo y traigo de nuevo el ejemplo de los 730 millones de dólares que se aprobaron en esta última sesión plenaria del martes pasado. Mire, este dinero se va a gastar. Claro. El gobierno lo va a distribuir para atender algunas necesidades de la población, algunas más prioritarias, otras posiblemente no sean tan prioritarias. Hay que vigilar cómo se va a gastar ese dinero. Sí. Pero ese dinero no es un regalo que están haciendo los organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional, sino que son préstamos que hay que pagar. ¿Y quién lo va a pagar? Todos los ciudadanos a través del pago de nuestros impuestos. Y ese dinero que se va a utilizar para pagar esa deuda va a hacer falta al gobierno para atender todas las necesidades, todas las demandas de la población, como salud, educación, etcétera. Y eso es lo que se está configurando acá en el país, Edilberto. Está empezando, ¿verdad? Sí, claro. Porque de esa manera, como se están dando las cosas, en donde hay muy poco control, los funcionarios pueden estar actuando al margen de la ley, pero no van a haber instituciones que actúen de manera eficiente, de manera oportuna, para que se dé el imperio de la ley. Es decir, que todas las actividades, todas las acciones de los funcionarios deben de darse enmarcadas en lo que la Constitución de la República y las otras leyes plantean. Y ya hablábamos, Saúl, un poquito de lo que pasa también y las repercusiones que puede tener en el ámbito más judicial, quizás y un poco general, pero también esta, por supuesto, que trae otras implicaciones, por ejemplo, en el tema de derechos humanos, en el mismo tema de las relaciones internacionales y en el mismo tema económico. Me gustaría si nos puede puntear algunas ideas de cuáles pueden ser algunas afectaciones específicas, como lo decía, en el tema de derechos humanos, el tema de las relaciones diplomáticas con otros países y quizás el tema económico. Una variedad de hechos que se pueden dar en contra de la población, y yo creo que aquí es donde la población debe de ver la importancia que tiene la existencia de instituciones independientes que se controlen entre sí. Voy a poner dos ejemplos quizás. Uno tiene que ver con que, bueno, algunas personas tenemos un trabajito, ¿no? Formal. Hoy, con este cambio de las alcaldías, como producto de las elecciones del 28 de febrero, es normal y ya nos hemos acostumbrado que cada 3 años hay cambios de alcalde en algunos municipios o de alcaldesas, y también cambian los miembros del Consejo Municipal y se dan despidos. Hoy que ha habido un cambio bastante representativo en la mayor parte de alcaldías del país, estamos en unos momentos en donde hay bastantes despidos. Algunos podrán ser justificados, otros no. Ya nosotros como CESPADE estamos recibiendo bastantes casos de personas que vienen alegando de que su despido es injustificado y por lo tanto ilegal, porque no ocupan cargos de confianza, tienen varios años de venir trabajando en la alcaldía, incluso tienen más de 3 años, es decir, no están trabajando con la última administración municipal
y bueno, los despiden sin darles la indemnización que les corresponde. Hay que decir que el patrono, y así lo manda la ley salvadoreña, la obligación del patrono es que ya no quiere contar con los servicios de un trabajador, lo indemniza, pues, ¿verdad? Hay que respetarle, por supuesto, la estabilidad laboral, entre otros, pero la obligación del patrono es indemnizar. Pero ni eso quieren hacer las alcaldías. Entonces la gente pide, algunos piden que se restituyan en el cargo, otros piden que se les indemnice. Pues van al Ministerio de Trabajo a que les hagan el cálculo y en el Ministerio de Trabajo les han dicho de que tienen orden de no atender trabajadores municipales. Ya ahí nos parece de que ya hay como una indicación de algún funcionario de alto rango para que no se atiendan las demandas de los trabajadores. No les quieren hacer ni el cálculo. De ahí los mandan a la Procuraduría General de la República para que también intervengan, porque la Procuraduría da ese servicio de acompañar técnicamente, es decir, a través de un abogado y una abogada, a un trabajador o una trabajadora que cree que se le ha vulnerado su estabilidad laboral. Pero también en la Procuraduría, al igual que el Ministerio de Trabajo, reciben una respuesta negativa. No lo quieren atender, no sabemos por qué razón, y les dicen, vayan a la Procuraduría de Derechos Humanos o a las ONG de Derechos Humanos. Miren, es una obligación del Ministerio de Trabajo atender a esos trabajadores. Y también es una obligación de la Procuraduría General de la República. ¿Y por qué están actuando así en esta vez estas dos instituciones? Pues suponemos que hay alguna orden superior en donde les dicen, miren, no tutelen, no garanticen, no protejan, no acompañen a los trabajadores despedidos de las alcaldías. Entonces, ¿qué pasa con ese trabajador? No hay nadie, ninguna institución que vele por sus derechos, están a la buena de Dios. Eso es una clara violación de derechos humanos. Ese es el primer ejemplo. Y les voy a poner otro ejemplo que yo sé que los amigos, amigas que nos escuchan en Radio Victoria, donde geográficamente hay una buena parte que es una zona rural, muy bonita por cierto, donde hay presencia de miembros de la policía y miembros del ejército. A la juventud aquí se le criminaliza por su condición y es usual de que hayan especies de cacheos o de requisas, jóvenes que van caminando, digamos, vienen de jugar el campo de fútbol y de repente los detiene un policía o un soldado. Obviamente lo pueden hacer, pero respetando la integridad física, psíquica y moral de los jóvenes. Pero si no hay ninguna sospecha de que estos jóvenes anden en actividades ilícitas, tampoco lo deberían de hacer, ¿verdad? Pero yo sé que se dan esos cacheos. Pero hay a veces abuso de autoridad, abuso de uso de la fuerza. Jóvenes que acceden a que los revisen, pero aún accediendo a que los revisen, les abren las piernas con golpes, que pongan las manos sobre su cabeza, así, de espalda, y algunos lo golpean. Eso es ilegal. Los policías saben que no deben hacer eso. Los soldados saben que no deben hacer eso. Pero hay malos elementos en la policía, hay malos elementos en el ejército. Y debo decir de que nosotros como FESPAD reconocemos el espíritu de respeto a los derechos humanos que tiene la Policía Nacional Civil. Pero también hay malos elementos. Entonces, cuando ese tipo de prácticas se da, son violaciones a derechos humanos de estos jóvenes. Estoy hablando de un caso hipotético, pero será. Entonces, ¿ante quién se quejan? Bueno, deben de funcionar los organismos de control de la policía. Deben de funcionar también las quejas que se puedan dar ante la fiscalía ante un abuso. Yo estoy poniendo ejemplo, golpes, pero también hay abusos serios, ¿no? Pero si no hay instituciones que velen por la garantía de los derechos humanos al interior de esas dos instituciones que estoy mencionando, o que la fiscalía no quiere investigar, entonces es una invitación a los malos agentes, a los malos miembros del ejército, que puedan seguir haciendo ese tipo de prácticas. Y así es cuando se va generando un descontrol social, porque se van dando más abusos. Y la gente, poco a poco, deja de creer y tener confianza en los agentes de la Policía Nacional Civil y miembros del ejército. Entonces, ejemplos como esos son concretos de violación a los derechos
humanos de la población. Sí. Y hay más, Edilberto. Yo por cuestiones de tiempo me limito a mencionar solo dos, Ujú. pero hay más. Pero también usted me preguntaba qué hay otros escenarios, ¿verdad?, de implicaciones internacionales. Habíamos hablado de que lo que pasó el 1 de mayo ha derivado en otras consecuencias. Ahora, por ejemplo, hay una discusión a nivel internacional de las implicaciones que puede tener para el país el hecho de que haya poca seguridad jurídica. Ese término así se explica, de que no hay una certeza para los inversionistas, no hay una certeza para los otros gobiernos de seguir colaborando con el país en esas condiciones. Bueno, nada menos estos días, los primeros días de esta semana, se tuvo la visita del delegado, del representante del presidente Joe Biden, que es el presidente de los Estados Unidos. Se vino a reunir con el presidente de la Asamblea, con la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, el presidente de la República. Entiendo que se reunió también con representantes de sociedad civil para recoger opiniones y pareceres de cómo estaban viendo aquí la situación. Ayer él dio conferencia de prensa. El gobierno reconsidere la decisión del 1 de mayo y que se vuelva al momento en que se estaba antes de que se tomara esa decisión en la Asamblea Legislativa. Es decir, que se restituya al fiscal y que se restituyan también a los magistrados de la Sala Constitucional. Entiendo que el presidente ha dicho de que no hay vuelta atrás. Ujú. Entonces, esas discusiones que se están dando a ese nivel diplomático, a niveles de gobierno, está generando una incertidumbre, ¿no? Hay algunas menciones de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que están planteando posibles escenarios. Nosotros no sabemos qué es lo que pueda pasar, pero cuando uno escucha a la ex embajadora de los Estados Unidos acá en El Salvador, la señora Mari Carmen Aponte, ella plantea de que pueden haber algunas especies de sanciones, ¿verdad?, o decisiones del gobierno estadounidense que tienen que ver con el tema migratorio, el posible endurecimiento de los beneficios migratorios a aquellos que están en situación o estatus de indocumentados en los Estados Unidos, que tiene que ver con el tema de remesas y cosas así. Eso es lo que se maneja en el ambiente. Nosotros esperaríamos de que se pueda reconsiderar algunas posiciones del gobierno salvadoreño a los efectos de que no se afecte también a la población de salvadoreños en ese país del norte, porque también a la larga quienes salen afectados son las familias del país que recibe remesas. Hay economistas especialistas que plantean que el envío de remesas de los Estados Unidos a El Salvador representa el 20% de lo que se produce en un año en El Salvador. Es decir, que es un porcentaje bastante elevado. Es como que tengamos una manzana y la partamos en 5 pedacitos. Un pedacito es ese 20%. Es decir, es una buena parte de esa manzana. Representan la remesa. Esto no quiere decir de que vamos a estar especulando y generando un temor que en la población. No es así. Estados Unidos ha dicho que va a anunciar más adelante las decisiones. Pero estoy tomando este ejemplo porque ha sido, como dije, la ex embajadora de los Estados Unidos acá en El Salvador, que ha hablado que esas podrían ser algunas de las decisiones que podría tomar los Estados Unidos y las implicaciones que tienen el tema de la decisión de destitución de los magistrados. Por el tiempo nos vamos a quedar hasta aquí, pero agradecerle porque de verdad que nos ha ampliado bien y nos ha definido muy bien pues lo que está sucediendo, cuáles son algunas de las consecuencias y como usted lo decía justamente algunas cosas que pues ya se han anunciado por parte de funcionarios de Estados Unidos. Así es que muchas gracias, Saúl. Así llegamos entonces ahora, amigos, amigas, al final del espacio de la entrevista.